Mis queridos amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contracultura. Vamos a ir directamente al grano. Hoy día les voy a presentar un amigo de un canal de aquí de YouTube también, del canal Viñamarino Libre, que nos acompaña el día de hoy. Me disculpan si estoy un poco resfriado, pero vamos a hablar hoy día de extraños movimientos que están sucediendo en los puertos del mundo en general, pero nos vamos a centrar en un ejemplo que creo que describe muchísimo el ejemplo de otros puertos, importantes puertos del mundo. ¿Por qué vamos a hablar de los puertos? Porque ustedes saben que se ha hablado mucho de las cadenas de suministro últimamente, de que estas cadenas de suministro estarían fallando, de que habrían empezado ya a fallar, ya se empiezan a ver las primeras imágenes de algunos supermercados donde se ven vacías las estanterías o se empiezan a vaciar de a poco. Y creo que es muy importante poder generar conciencia de la importancia que tienen los puertos para el desarrollo de nuestros países. Y para eso estoy con mi amigo aquí del canal Viñamarino Libre, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido aquí al podcast de Contracultura. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Saludos también a todos los amigos que nos siguen en Contracultura, tanto en Chile como en el extranjero, especialmente en lo que es Hispanoamérica, Estados Unidos y España, a los amigos de habla hispana. Mira, muchas gracias. Vamos a ir directamente al grano porque tú ayer me mandaste un audio y ese audio a mí me llamó mucho la atención porque tú describías la situación que se estaba viendo en el puerto de Valparaíso. Pongamos un poco eso en contexto. Ayer hubo un ataque a un puerto, a la infraestructura del puerto. También cuando llegaron las lanchas de la Armada a hacer el control de estas personas que estaban incendiando unos neumáticos tipo mineros ahí, eh, los empezaron a apedrear. Nunca habíamos visto una cosa así, parecía esto sacado casi de la película cuando estaban los cargueros que eran atacados por los esquifes. Esa película es del Capitán Phillips, prácticamente. ¿Qué fue lo que pasó en el puerto de Valparaíso para poner primero esto en contexto y por qué es tan importante esto? A ver, Carlos, es importante porque yo hoy día mismo, en el contacto que tuvimos fuera del aire, tú me preguntabas si tenía nuevos antecedentes. De hecho, varios informadores le están dando una connotación casi de que, bueno, efectivamente esto fue un acto cuasi terrorista, pero de hecho tiene una demanda, el trasfondo es una demanda gremial de hace mucho tiempo atrás. El asunto es que se trata del gremio de pescadores de la caleta sudamericana del puerto de Valparaíso. Tan- para que ustedes se ubiquen y se pongan en contexto, la caleta sudamericana funciona al interior del puerto, en la zona de la costanera, para que se ubiquen un poco lo que era en el sector de lo que era la antigua casa de botes, que funcionó hasta la década de los 80. Es una caleta bastante antigua, de hecho fácilmente se remonta a los tiempos de la Guerra del Pacífico. Imagínate la cantidad de años, 130 años atrás. Y esta gente no utiliza estos esquifes bongos, le llamamos aquí en Valparaíso, sino que ellos trabajan más bien con goletas que pueden internarse incluso hasta 50 millas mar adentro y practican pesca de altura. Por ejemplo, ellos prácticamente abastecen a todo lo que es Viña y Valparaíso de peces como la albacora, el pez espada también, el atún, que tiene mucha salida en las cocinerías tradicionales acá de la zona. Ellos son los que lo abastecen porque tienen la capacidad técnica para, como te digo, adentrar incluso hasta 100 millas mar adentro. El asunto es que el puerto de Valparaíso había un proyecto, el famoso megapuerto que se iba a construir, que el que lo impulsó fue Sebastián Piñera fundamentalmente durante su primer mandato, y se llegó a un compromiso con esta gente de que durante 8 años se les reubicó en la caleta El Manzano de Quintero, a la espera de que se construyera el puerto y que ellos, de hecho, se les iba a construir una caleta nueva, la nueva caleta sudamericana, con todas las acomodaciones del caso. De hecho, el plano que existe al respecto Ajá. es muy decidor porque incluso ellos tienen incluso iban a tener una suerte como de mini poza de abrigo para sus propias naves. Imagínate, era un proyecto muy bien hecho.
pero el tema fue que en el año 2016 el proyecto quedó definitivamente detenido por las ínfulas del nuevo alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y porque en su segundo mandato Michelle Bachelet prefirió avanzar con la factibilidad del megapuerto en San Antonio. Y el problema fue que la promesa que se le hizo por parte del gobierno central a los pescadores nunca se cumplió. Se venció el plazo que ellos pueden estar en Quintero y ahora en estos minutos no tienen dónde instalarse con su faena. Ese es la demanda gremial. Pero ayer se vieron cosas que no tienen Ujú. derechamente nada que ver con lo que es la protesta de un gremio. ¿Qué es lo que te llama la atención de los incidentes que se produjeron ayer en el puerto de Valparaíso? La violencia. La violencia, porque tradicionalmente el gremio de pescadores, especialmente en Valparaíso, es muy cercano a la Armada y tiene una relación bastante cordial con ellos. Incluso actúan casi como un agente colaborador de la Armada en la fiscalización, por ejemplo, de las tallas mínimas de pesca, que es importante para conservar los recursos marinos, es muy importante. Incluso acá en la zona central, los gremios de pesca, de pescadores artesanales estuvieron más preocupados con la presencia de la flota pirata china hace unos 6 meses atrás. Lo Pero recuerdo. lo que se vio ayer, claro, pero lo que se vio ayer, Carlos, no corresponde no, a la actuación tradicional de estas personas, incluso en cámara. Por ejemplo, cierto canal de la televisión chilena, el Canal 10, mostró que estuvo transmitiendo en vivo de que los mismos pescadores estaban expulsando personas que se le habían infiltrado en las protestas en tierra. Imagínate. Y en el mar, uno de los botes, que bongos específicamente, no goletas, eran botes pequeños, esquifes, como dijiste tú, estaba capitaneado por un sujeto vestido de negro con un celular de alta gama en la mano que parecía estar dando instrucciones. Ujú, ujú. Cuente, pongamos, para poner esto en Se correspondía contexto para la gente, disculpa hay un punto, para poner esto en contexto para la gente que está escuchando el programa, ¿qué fue? Relátale un poco, porque tú tienes testimonio de primera mano de lo que pasó ahí, de primera mano. Relátale a la gente qué fue lo que sucedió para que puedan entender cómo fue este ataque. A ver, la mañana comenzaron con barricadas en tierra firme en el sector del barrio Puerto para los amigos que no son de acá de la zona, que son del resto del país y del extranjero. Lo que se le llama barrio Puerto, barrio viejo o el barrio chino también, es el núcleo antiguo de la ciudad que está alrededor de la iglesia La Matriz. Esto es al sur del monumento a los héroes de Iquique en Plaza Sotomayor. Por ejemplo, hubo barricadas en la entrada del Terminal Pacífico Sur TPS, eso a la hora del almuerzo, quema de neumáticos, lanzamiento de piedras, etcétera. Y después en la tarde, a eso de las 2 de la tarde, comenzaron los incidentes en La Poza, que un grupo de supuestos pescadores, porque aquí yo comulgo con la tesis de que efectivamente el movimiento estaba infiltrado, ingresaron a la poza en estos esquifes, en estos bongos, botes, para que ustedes hagan una idea, que no miden más de 5 metros de largo o eslora por 1,5 de ancho o manga. Son botes bastante pequeños de fibra de vidrio, muy rápidos y maniobrables. Se acercaron a las defensas neumáticas, que se le llama defensas neumáticas, como describió bien Carlos, neumáticos de minería que se cuelgan de los frentes de atraque para proteger tanto el muelle como los cascos de las naves y les prendieron fuego En un caso vi que le vaciaron una botella con acelerante y en el otro hicieron explotar una bomba molotov al interior de la cámara de neumáticos. Y en ese minuto intervino la Armada, que de hecho llegó prácticamente con todo su equipo, llegó con dos lanchas de servicios generales, la Valparaíso y la San Antonio. Para que ustedes se hagan la idea, son naves guardacostas, son bastante grandes, miden más de casi 30 metros de largo más o menos, y dos lanchas rápidas tipo Arcángel para repeler a los manifestantes. En todo momento la Armada mantuvo una actitud disuasiva. No, no, a diferencia de lo que dijo la televisión, no hubo agresión por parte de la Armada y de hecho la situación fue al revés, porque entre otras cosas hubo agresión con fuegos artificiales, que ya se está volviendo una suerte de habitualidad en las manifestaciones acá en Chile,
e incluso en un momento intentaron cortar las espías o entre comillas cordeles, el nombre técnico es espía, que sujetaban a los muelles las dos naves que en esos minutos estaban trabajando tanto en el terminal Teseval en el Espigón como en el frente de atraque de Terminal Pacífico Sur. Claro, tú comentabas que también aparentemente habían tratado de atacar a unidades de la Armada, especialmente parece que eran dos fragatas, por lo que me comentabas tú, Sí, y las sí, habían se tratado hace de atacar con fuegos artificiales. ¿Qué confirmación hay de eso? Eso es gravísimo, es absolutamente gravísimo y más grave aún que la prensa esté exactamente, Carlos. protegiendo a esta gente, porque la prensa ha actuado como el ángel defensor de todo esto en vez de poner, como ya estamos acostumbrados, las cosas en su justo contexto, pero no pueden estar protegiendo gente que está haciendo incendios en cualquier parte, que es lo que estamos viendo ahora. A ver, exactamente, Carlos. De hecho, yo no había querido dar el nombre del medio, pero ahora lo voy a comentar. Fue Chilevisión. Chilevisión estuvo transmitiendo la bataola en directo prácticamente desde el momento en que comenzó. Yo no voy a elucubrar si es que ellos estaban, entre comillas, dateados de esta situación, porque Chilevisión no tiene agencia aquí en Valparaíso. El único medio que tiene aquí agencia en específicamente en el sector alto, que incluso tiene un centro de televisión en el sector alto de Nueva Aurora, es Televisión Nacional de Chile. Aquí ningún otro canal acá que sea de alcance nacional tiene agencia aquí. Así que de partida para mí es sospechoso que ellos desde el inicio mismo de los incidentes hayan estado apostados en el sector del Paseo del Muelle Prat, primera cosa. También se habló de supuestas víctimas heridas con postones, o sea, vale decir, o con postas, vale decir, el, el, se está repitiendo el guión La que misma vimos narrativa en anterior la que hemos zona visto cero en en las protestas, Santiago. claro, claro. Claro, pero la Armada y el delegado presidencial, don Jorge Martínez, inmediatamente desmintió esta situación porque la Armada hizo uso solamente de armas de aire comprimido, no de cartuchos antimotines que, como sabes, son propulsados por elementos propelentes explosivos. No, aquí se usó armas de aire comprimido y en todo momento la Armada disparó al cuerpo, no al rostro o a la cabeza de los manifestantes. Así que ese relato yo lo descarto absolutamente. Es más, hoy mismo en la mañana continuaron los incidentes, pero en tierra firme, y de hecho un miembro de la Policía Marítima fue agredido por la espalda, fue golpeado por los, entre comillas, manifestantes. Eso me tocó ver hace un momento que estaban compartiendo. El alcance de esto es gravísimo porque imagínate hubiesen soltado las espías o las amarras de este buque, de este carguero, que me parece que era un carguero. Esa situación Así es, es Carlos. gravísima, lo que puede haber pasado. Además que las espías, para ustedes ven cómo operan las tripulaciones hoy en día, están todas muy bien eh, con elementos de seguridad, con casco, etcétera, porque es muy peligroso trabajar en la cubierta de los buques y una espía que se suelta puede causar daños pero terribles en una persona. Podemos hablar de Eh, amputaciones, de cosas terribles que se ven en accidentes en cubierta. Eh, Esto podría haber sido gravísimo de haber conseguido el objetivo de haber soltado las espías y si esta embarcación se hubiese salido del puerto, podría haber incluso a lo mejor bloqueado el puerto, no sabemos, podría haber pasado cualquier cosa ahí. ¿Cómo ves tú esta situación? Porque Exactamente, ¿qué es Carlos. lo que se pretendía ahí soltando las espigas? Es bastante extraño. Sí, mira, a mí me costó un poco en principio tratar de poner en contexto esta situación porque como te dije, efectivamente aquí hay una demanda de tipo gremial que en su minuto el Estado, porque esto fue culpa del Estado, del Fisco de Chile, que hizo una promesa que a la postre no se cumplió. Aunque sea un muelle, entre comillas, humilde para el uso de la pesca artesanal, no deja de ser cualquier obra civil que tú construyes en el mar, es una obra compleja que requiere una programación, un estudio muy acabado. Por ejemplo, aquí para que los amigos del extranjero se hagan una idea, aquí en el sector de Caleta Portales hay dos muelles artesanales que son similares, por ejemplo, al Pier que está en Los Ángeles, es un muelle de pilotes, para que se hagan ustedes una idea.
pero aunque sea un muelle de pilotes, esos pilotes tienen que ser hincados en el fondo marino. Existe un trabajo que tiene que ser hecho con buceo especializado. Se hacen batimetrías que no son baratas. En general, todo el costo de la obra civil que se hace en el frente marino es cara, no son obras baratas. Y eso claramente fue una falta por parte del Estado en su minuto porque se debió haber previsto de que la promesa no se iba a poder cumplir, que en definitiva aquí en Valparaíso el tema del megapuerto se viene hablando desde la década de los 80. ¿Me entiendes? El minuto en que estuvimos más cerca de concretar esto fue en la década del 2010 y después con el cambio de administración tanto nacional como comunal, el proyecto finalmente se frustró. Y lo digo abiertamente, fue por razones políticas, pero lo que nosotros vimos ayer en La Poza excedía con creces lo que es una demanda gremial. Totalmente. Y aquí, nuevamente, y ahora con los nuevos antecedentes que hay de, por ejemplo, las fotos de quienes guiaban los bongos que hicieron, quemaron las defensas neumáticas del TPS, que muchos de ellos estaban ataviados como antifas, tú ya te pones a pensar que esto va por otro lado, derechamente. No, lógico, y en medio de un escenario de protestas del aniversario del 18 de octubre, ¿cierto? A 2 años del aniversario y viendo todos los hechos de violencia que se han producido en el país en el último tiempo. O sea, no deja de llamar la atención y parece evidente que esto está conectado con eso y además veo yo además un intento de tratar de ir en contra de la Armada y tratar de filmar a la Armada a lo mejor en alguna acción que suceden en este tipo de contexto, donde a lo mejor se le pase la mano a alguien o cualquier cosa de ese tipo, y poder empezar a demonizar a la Armada en todo este ataque que estamos viendo a todas las instituciones del país a través de diferentes estrategias que se están llevando a cabo. O sea, parece claro Eh, que esta vez quieren ir generar problemas con la Armada. Exactamente, Carlos, exactamente. Mira, dos cosas que te quería comentar sobre ese punto y de la primera me voy a hacer cargo totalmente. La zona del Golfo de Arauco, tú sabes que forma parte de lo que se yo, de la zona en conflicto con los narcoterroristas mapuche, ¿ya? Y de hecho en esa zona se han registrado ataques especialmente a naves pesqueras, justamente haciendo uso de estas lanchas rápidas, que en un primer momento generalmente eran robos, los famosos gatos de mar que les llaman, que generalmente roban a las goletas cuando están aproximándose, por ejemplo, a Talcahuano y a San Vicente, y luego ese pescado es revendido en el mercado informal. Pero en el último tiempo han habido también ataques que tienen otra finalidad, que derechamente están vinculados a una lógica más bien insurreccional. Y por otro lado, en relación a la Armada, aquí en Valparaíso, prácticamente desde la década de los 90 los grupos de izquierda, tanto insurreccional como institucional, prácticamente no han desaprovechado la ocasión para atacar a la Armada, especialmente por su participación en los hechos del año 1973. Ahora mismo nomás con la asunción del nuevo gobernador regional, que es un hombre del Frente Amplio, Rodrigo Mundaca, es un sujeto bastante extremista él. Él hizo carrera política en el grupo Modatima, el colectivo Modatima que lucha por el tema de los derechos de agua en la zona interior de la región. Rodrigo Mundaca, desde un primer momento, cuando se posesionó del cargo en julio pasado, asumió con una lógica, una verborrea bastante virulenta en contra de la Armada, particularmente porque están demandando una serie de grupos, entre comillas, de derechos humanos, de la Armada la entrega de una serie de recintos que están en la zona del Cerro Artillería, del promontorio del Cerro Artillería, para lo que ellos llaman sitios de memoria, Claro, donde estaba la específicamente y antigua así escuela de grosero. naval, la antigua escuela naval. Exactamente, Carlos, la Academia de Guerra Naval, que ahora se trasladó al sector de las Salinas, lo que era la antigua escuela de armamento. Literalmente, discúlpame si la expresión suena demasiado cruda, lo que quiere esta gente, específicamente el colectivo Cineforum, es erigir un museo de la tortura, literalmente. Eso es lo que pretenden. Y la Armada ya ha dicho en todos los tonos que no está disponible para una iniciativa de esas características. Y también varios ex miembros de las Fuerzas Armadas que ahora trabajan, que tienen canales de YouTube,
ellos también han dicho que de sus propias fuentes han dicho de que la Armada les ha confirmado de que no va a haber entrega de ningún recinto para implementar implementar una obra de esas características, que claramente va a tener un carácter denostatorio. Sí, claro. Y no van a hablar de la tortura ni de Lenin, ni de Stalin, ni ninguno de sus camaradas, pues esa tortura no, nunca ha existido. El genocidio por esa parte tampoco, si eso lo tenemos claro. Así que No, 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 no puedes para nada, educar con Carlos. esa ceguera, claro. De hecho, y es bueno que eso se vaya sabiendo, si bien yo nací 10 años después de ocurridos los hechos de 1973, yo soy parte de una familia que sufrió violencia en aquellos años, y déjame decirte que en la zona de Valparaíso especialmente, la violencia fue incluso más extrema que en Santiago, porque aquí en Santiago en los últimos meses del gobierno militar, perdón, del gobierno de la Unidad Popular, aquí ya no habían enfrentamientos a piedrazos, aquí habían tiroteos. Aquí en Valparaíso hubo muchos muertos por la violencia antes del 11 de septiembre, y eso es toda en general todo lo que fue la violencia de los grupos de izquierda en Valparaíso también durante el gobierno militar, se ha pasado al olvido prácticamente por un tema de conveniencia. Acá en la zona de Viña y Valparaíso, los grupos de izquierda cometieron quizá algunos de los atentados más violentos que se recuerdan en la historia chilena, se cometieron acá. Por ejemplo, el descarrilamiento de Queronque, el incendio del supermercado Las Brisas en Viña, y son cosas que ahora convenientemente han sido olvidadas. Como tantas otras cosas. Y el cambio en el lenguaje que Así es. vemos constantemente en la prensa, la gente dice ya qué es lo que está pasando. Porque no puede ser que los medios se dediquen a defender a personas que están incendiando el país, que es lo que estamos viendo en este último tiempo. Y gracias a Dios, porque en eso podemos ser optimistas, cada día es más la cantidad de gente que se está dando cuenta que esto es muy extraño al menos. Gente que no tiene por qué saber cómo Así es. funciona esta agenda o qué es lo que hay detrás, pero se dan cuenta de lo extraño al menos que es esto. Y nosotros sabemos que es una estrategia para desmoralizar al público, desmoralizar también a las fuerzas de orden y seguridad. Y la mayoría eh, de estos aciertos comunicacionales que ya vemos, entre comillas, tienen por objetivo siempre desmoralizar la decepción y que la gente vaya perdiendo el espíritu de luchar por su libertad, que es lo que estamos viendo. Por eso yo considero que es, Exactamente. es tan importante esto que nos muestra Valparaíso. Fíjate que, por ejemplo, en los puertos, en el puerto de Los Ángeles también, porque has visto tú las imágenes, más de 100 barcos esperando para poder descargar eh, en Los Ángeles, en Long Beach, eh, y todo esto en medio de un escenario de esta pandemia, donde nos dicen todo el día, ¿cierto?, lo peligroso que es todo esto, pero vemos gente interrumpiendo las cadenas de suministro. Y eso es algo gravísimo, lo que se está viendo. Se está observando este retraso en los puertos, que sabemos que podría todo esto empeorar antes que mejorar. Y sobre todo con todos estos mandatos que está haciendo el gobierno de Biden, ya se está hablando que muchas cosas no las van a poder comprar, a lo mejor para Navidad. Estamos hablando de carga, de valor por miles de millones de dólares, y trabajadores portuarios que se quejan de que no tienen personal a veces para poder descargar. Entonces, ¿hasta dónde llega toda esta situación? ¿Hasta dónde podemos permitir toda esta situación donde en medio de una, vamos a decir, entre comillas, crisis sanitaria tan importante, incluso se dan el gusto, esta misma gente que quiere venir a encerrar a todo el mundo, de interrumpir las cadenas de suministro o poder causar este tipo de daños no solamente a la infraestructura del país, sino que también a lo que usted tiene en su mesa para comer todos los días? Eso, yo creo que es una situación gravísima. ¿Qué se sabe de los ataques, de estos ataques con fuegos artificiales aparentemente que habían habido, que lo encuentro aún más grave todavía? Por las imágenes, porque las imágenes que se conocen fueron obtenidas tanto por personal del Terminal Pacífico Sur,
que es la concesionaria que explota una parte del puerto de Valparaíso, Ujú, como por gente que se encontraba en los edificios altos que dan hacia la bahía de Valparaíso. En esa zona hay muchos edificios de oficinas. Y que oficinas tanto públicas como privadas, hay mucho servicio público que funciona ahí. Efectivamente, uno de estos botes porque ingresaron desde el norte, por donde siguiendo la línea del tráfico habitual, ujú. porque si ustedes ven el puerto de Valparaíso desde arriba, lo que es la bocana, la entrada del puerto está cerrada por un extremo por la punta del Molo de Abrigo que utiliza la Armada y por el otro lado por la punta del Espigón, ¿ya? Y entraron siguiendo la línea normal en caravana, siguiendo una fila, una suerte de caravana, y se empezaron a dar vueltas en círculos al interior de la poza. Y de ese grupo se descolgó, si no me equivoco, dos botes que fueron en derechura hacia los sitios de atraque de la Armada en el Molo de Abrigo y lanzaron estas bengalas que afortunadamente quedaron cortas en su trayectoria. En todo momento se trató de provocar la acción de la Armada, porque incluso es más, en el caso concreto de TPS, que fue el que resultó el principal afectado porque déjame decirte, Carlos, que cada uno de esos neumáticos son bastante caros, incluso cuando están dados de baja. Sí, Cada claro. uno vale más de 1 millón de pesos. Son muy caros ellos. Al final tuvieron que ser cortados por personal del interior con equipo de oxicorte y lanzados al mar para que ahí pudieran apagarse. Se trató claramente de una provocación porque en este problema TPS no tiene arte ni parte. Ellos no tienen ningún problema, ellos no tienen nada que ver en lo que es la demanda gremial. Ese es un problema que hay entre el sindicato de la caleta sudamericana y el gobierno regional. ¿Me entiendes? Y claramente lo que pasó ayer en la bahía de Valparaíso, en la Poza de Abrigo, iba por otros rumbos, tenía claramente otra intención, sumado al hecho de que los propietarios de la empresa Terminal Pacífico Sur, que forma parte del conglomerado Ultramar, es la familia Bonapen, que como es sabido tiene bastantes detractores especialmente en el sector izquierdo de la política chilena. Claro, no, no deja de llamar la atención eso. Tú mencionabas también algo que me llamó mucho la atención. Hemos visto y lo hemos comentado en algunos programas, la estrategia de los globalistas y mucha gente de izquierda de hacerse con el control de los puertos. Hemos visto, sin ir más lejos, esto, por ejemplo, mencionabas tú el caso de Barcelona, lo hemos visto en Nueva York, lo hemos visto en el caso de Los Ángeles, por ejemplo, en la costa este y oeste, etcétera. Y son un buen ejemplo para mostrar cómo la izquierda, los demócratas, los globalistas en general, han ido ganando y se han ido haciendo con esta infraestructura que es tan importante para la subsistencia de los países y para su desarrollo y su proyección. ¿Cuál crees tú que es la estrategia que hay con Valparaíso? Desclasificamos un poco eso porque me pareció muy interesante tu mirada que tú tienes respecto a Valparaíso, cómo compite también con el puerto de San Antonio y por qué crees que habría un plan que se está llevando a cabo para poder transformar ese puerto en otro tipo de puerto. Cuéntanos un poco de eso. A ver, en general todos los puertos a nivel mundial, especialmente me voy a referir a lo que es el mundo occidental, porque, por ejemplo, lo que son los puertos chinos hasta el día de hoy operan a plena capacidad. Esa es la verdad de las cosas. En ese sentido, China fue bastante castigada por la naturaleza porque ellos no tienen buenos puertos. Los únicos puertos naturales buenos que tienen China en estos minutos son Hong Kong y Shanghai, que tienen aguas profundas. Todos los demás puertos que ellos tienen, como por ejemplo Dalian en la costa del Golfo de Corea, fueron puertos que en el pasado, incluso en la época cuando pertenecían a potencia extranjera, constantemente tienen que estar siendo trabajados mediante dragado y otro tipo de obras civiles que son costos adicionales. Pero en el mundo occidental, todos los puertos donde estos grupos han tomado control de ellos generalmente no ha sido para ampliarlos ni para mejorar la gestión, sino que ha sido para destruirlos. En España el caso más notable fue el de Barcelona. Una vez que España entró tanto en la Unión Europea como en la OTAN, se produjo un proceso de desindustrialización en España y que afectó especialmente a la industria naval.
En España, junto con reducir al puerto de Barcelona a un mínimo que en la actualidad prácticamente solamente recibe pasajeros, una serie de astilleros privados fueron cerrados. En este momento se conserva solamente el astillero Navantia, que era lo que es la antigua Industria Nacional Bazán, que cumple solamente encargos del Estado español, que son fundamentalmente construcción naval militar. Y en el norte, en Bilbao, también el puerto de Bilbao en estos minutos es prácticamente un enano comparado con lo que fue Ujú. alguna vez. Y todos los astilleros de la zona de la ría de Bilbao, por ejemplo, el más famoso, el astillero Iskalduna, todos fueron desmantelados por el gobierno socialista de Felipe González. Y acá en Valparaíso se persigue una estrategia similar. De hecho, tanto la antigua Concertación como el Frente Amplio no esconden ellos, contrariando la naturaleza, porque Valparaíso, para que los amigos que nos oyen se hagan una idea, no tiene fecha de fundación. Cuando Alonso de Quintero arribó a la bahía de Valparaíso en el navío Santiaguillo en 1536, él ya se encontró con asentamientos humanos de indios changos que vivían en la costa desde el norte de Chile hasta la zona más o menos de lo que es hoy día San Antonio. Ya había un asentamiento humano ahí de gente que vivía del mar. Los famosos conchales que se encuentran a menudo en las caletas dan testimonio de eso. Es un lugar que nació con una vocación náutica, y tratar de transformar a Valparaíso en una cosa diferente es claramente ir contra la naturaleza y contra lo que es su destino. Y lo que aquí se está buscando en Valparaíso es lo que se llama la industria cultural. Eso es lo que se busca, el modelo de negocio que propone específicamente la Alcaldía Ciudadana de Jorge Sharp es la industria cultural, pero no una industria de alta cultura. De hecho, tú tienes, por ejemplo, acá en Valparaíso, desde que comenzó la crisis del COVID, he estado suspendida acá en Valparaíso. Tú tienes la temporada artística de la Universidad Santa María, que es el festival de música clásica más importante que se celebra en Chile todos los años. Ujú. Pero la cultura que promueve esta gente claramente es de otro tipo, ¿me entiendes? Y justamente en los planes que ellos tienen, el puerto, que en estos momentos es el gran generador de empleo de Valparaíso, porque en Valparaíso desde los años 90 ya el comercio venía en una espiral descendente, y después de la insurrección del 18 de octubre ya prácticamente fue la crisis terminal. eh, no cuentan. El puerto derechamente en los planes de esta gente no entra. Y Claro, exactamente. Sí, Respecto a respecto a San Antonio, como yo lo veo, Carlos, el punto está en que ese puerto satisface las necesidades de lo que es la zona de la sexta y séptima región. Sacan la carga agrícola y la carga de cobre del núcleo del Teniente. Y en esa zona se sabe que ciertos partidos políticos tienen una votación tradicional, y instalando el megapuerto ahí, naturalmente además se satisface una necesidad de clientelismo político, algo que Michelle Bachelet tenía bastante claro. claro, y tú mencionas además que el puerto de San Antonio, en comparación con el puerto de Valparaíso, por su tiene condiciones completamente diferentes. Y tú mencionas que Exactamente, Carlos. había una había una condición del puerto de San Antonio que lo hacía muy vulnerable por el tema sísmico que hay en Chile. Cuéntanos un poco de eso y por qué Así, crees tú que se ha hecho así es, Carlos. un cálculo político ahí más que una buena obra de ingeniería, como debería ser. Así es, Carlos. A ver, a diferencia de lo que es Valparaíso, donde la bahía es naturalmente abrigada, pese a que, por ejemplo, en los temporales, los vientos norte, los nortazos, como se les llama aquí, causan bastante daño. Son un tipo de ola que se llama ola sigial, que tiene la capacidad de arrastrar incluso naves de gran tamaño a la costa, y prácticamente esta, aunque tenga sus motores funcionando a full, no pueden salir de esa situación. Aún así es un puerto bastante abrigado. En cambio, San Antonio no tiene abrigo natural. La costa ahí es totalmente plana, es recta, y los abrigos se tienen que hacer con obras de ingeniería, con molos. Y al estar abierto al mar, el viento salino, la galerna, provoca bastante daño, por ejemplo, en las grúas, que eso es un costo que tú tienes que considerar cuando trabajas en esta industria. La industria portuaria en general es una industria de costos elevados, se trabaja con números Exacto. grandes. Y el otro problema que está es que este puerto está ubicado en la desembocadura del río Maipo.
y en la desembocadura de ese río se prolonga una falla sísmica. Y eso es de público conocimiento. De hecho, el año 1985, el, el epicentro del terremoto de ese año estuvo en esa zona y por eso el puerto prácticamente fue destruido en esa época. Y para el terremoto del 27 de febrero del 2010, la zona norte donde comenzó la ruptura sísmica comenzó justamente en ese lugar a la altura de Bucalemu, que queda unos kilómetros más al sur. Y claramente el comprometer una obra de gran escala como la que se pretende con el megapuerto es una irresponsabilidad en el más amplio sentido de la palabra y que, como yo te explicaba, obedece solamente a cálculos políticos, vinculados a lo que los norteamericanos llaman el gerrymandering. Aquí lo que se está buscando es el clientelismo que ciertos partidos tienen en la zona, no solamente en San Antonio, sino en la zona de la sexta y séptima región, que, por ejemplo, la democracia cristiana ha tenido una presencia bastante tradicional en esa zona. Exactamente, muy interesante. Muy interesante todo esto y sobre todo estar atentos, les pido que estén atentos con algunas de las noticias que están llegando, que tienen relación con las cadenas de suministro, que estarían pasando por graves problemas y es evidente ya, porque podemos ver los retrasos en los puertos, que todo esto podría empeorar, como les decía antes de mejorar. El mismo secretario de Transporte de Estados Unidos que ha dicho que no hay soluciones a corto plazo aquí, pero que lo que más se necesitan son soluciones a largo plazo y esto implica invertir en los puertos del país, dice él, para prepararse para posibles interrupciones futuras. Así que ellos dicen que mientras continúe esta pandemia vamos a ver impactos en nuestra cadena de suministro. Recordemos que... Un segundo ahí que se me había caído la llamada, ahí volvió Pablo. Lo que les contaba, que mientras continúe esta pandemia, dice el secretario de Transporte, veremos impacto en nuestra cadena de suministro. Recordemos que las Naciones Unidas dijo en un principio que se iban a haber hambrunas de proporciones bíblicas. ¿Recuerdan esa cita? Yo la recuerdo perfectamente. Yo Y también. ¿te acuerdas, cierto? Impresionante todo eso. Eh, Exactamente. La FAO lo advirtió, creo que en marzo o abril del año 2020, Sí. advirtió de esta situación. Y no han hecho El nada Programa Mundial de para Alimentos. solucionar el problema, solamente advirtieron como si hubieran sabido, pero no, no hemos visto ninguna respuesta concreta a eso. Eso es lo otro que llama la atención. ¿Para qué están advirtiendo cosas Exactamente, si no van a hacer nada para remediar el problema? Si es que lo saben, si se supone que están para trabajar en eso, no para ser exactamente. mensajero de la mala noticia. Y es más, el mismo esfuerzo que se ha hecho a nivel mundial, por ejemplo, lo que hizo la administración Trump con la operación Warp Speed, el mismo esfuerzo que se está utilizando, que se ha hecho para administrar la, entre comillas, medicina, perfectamente se puede realizar con el concurso de las entidades públicas y privadas para mantener expeditas las vías de suministro. ¿Recuerda tú el episodio que ocurrió a principios de este año con el carguero que quedó atravesado en el canal de Suez? Exactamente. Yo Ya, diría que exacto, y no es el único no, accidente que ha ocurrido, otros puertos han tenido emergencias también, así que en estos minutos lo que queda por hacer es conectar los puntos. exacto. Llama la atención este tipo de situaciones en los puertos al menos. Nosotros no podemos decir aquí que esto tiene relación con la cadena de suministro, pero perfectamente también el día de mañana podría tener este tipo de interrupciones. Por eso es tan importante que la gente en general siga condenando la violencia como lo ha hecho hasta ahora. Porque si no condenamos a la violencia y permitimos que nos cambien el lenguaje, y, y que los medios de prensa se transformen en verdaderos agentes de esta revolución que están defendiendo a la gente que lo está incendiando y dejando ya a estas alturas a la gente sin comida en la mesa, bueno, vamos a tener que pagar un precio muy caro por eso. Entonces creo que también tenemos que hacernos Aquí, cargo de que no nos sigan manipulando el lenguaje. Porque imagínate lo que ha pasado en la Araucanía. ¿Cuántos años llevamos donde esto ha llegado al punto que ha llegado exclusivamente por un punto? Porque nunca mencionaron la palabra terrorismo cuando correspondía mencionarla. Imagínate, exactamente. imagínate. Y eso, ellos saben que el lenguaje construye realidades, por eso esto es completamente repudiable y
que ocurran este tipo de cosas, independiente que tú decías también que podían haber algunas demandas legítimas del gremio, pero creo que nada justifica que se hagan las cosas de esta manera, y menos en una situación que parece bastante sospechosa al menos. Mira, Carlos, en estos minutos justamente a nivel de lo que es, por ejemplo, la Convención Constitucional y una serie de entidades que están funcionando, se está demandando mucho la derogación de la actual ley antiterrorista, que se define el terrorismo de una forma, cuando la palabra terrorismo es una palabra autodenotativa, que se define a sí misma, la causación de terror y como forma de imponer demandas tanto a la autoridad pública como a la población en general. Esa es la definición más genérica que existe de terrorismo. Es una palabra, como te digo, que se define a sí misma. Y claramente cuando lo que se busca es, eh, por ejemplo, redefinirlo de acuerdo a ciertos estándares de los mentados derechos humanos, tú ya sabes que detrás de eso existe una agenda totalmente paralela, que es casi la prácticamente corresponde al tríptico de 1984, paz y guerra, fuerzas de ignorancia y así suma y sigue. Esto prácticamente es el guión de 1984 que lo estamos viendo ahora con la neolengua que tenemos instalada ahora y con el terrorismo pasa eso, de hecho. Exactamente, exactamente. La gente se está olvidando de eso, mucha gente, de que es justamente como decías tú, Pero, el uso sistemático del terror utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos de todas exacto, las ideologías, da lo mismo la ideología, condenamos a todos aquellos que ejercen la violencia para conseguir fines políticos, así también por corporaciones independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder, dice Wikipedia, por supuesto, pero estamos claros que es una táctica, es una forma de violencia que la utilizan organizaciones, grupos o individuos. Y eso es lo que estamos viendo, y eso no se puede normalizar. Y tampoco se puede cambiar la definición de eso, que es lo que me parece más preocupante hoy en día. Eh, Estamos fallando en el uso del lenguaje. Y nos están haciendo creer cosas que no son, utilizando el lenguaje y utilizando la propaganda. Y eso es tremendamente peligroso, exactamente. ¿Y quiénes son tremendamente. más víctimas? Y las mayores víctimas de eso son los jóvenes, quienes incluso están tendiendo prácticamente un adoctrinamiento de, yo me atrevo a decir, más de 40 años han comenzado a ver a la violencia, a romantizar la violencia, eh, romantizan la violencia, ven la guerra casi como un hecho accidental sin tomar en consideración las consecuencias de la misma. Por ejemplo, ahora mirando hacia atrás, todo lo que es la programación de ciertas plataformas de streaming o lo que es la industria del videojuego prácticamente es un ejercicio de programación de primado negativo a escala industrial, Exactamente. prácticamente. Por eso, y además es un tema que a mí también me llega bastante de cerca, eh, con ocasión de la, entre comillas, pandemia, se le ha declarado la guerra al mundo del adulto mayor. Es un punto que creo que es bastante interesante. Por ejemplo, cuando la ONU anunció que iba a catalogar la vejez como enfermedad. Eso fue en su minuto, causó un pequeño escándalo. Pero tú con eso claramente, si tú hilas un poco más fino, declarándole la guerra a los ancianos, ¿qué estás haciendo? Estás borrando la memoria del mundo. Es Y justamente lo que eso están haciendo. claramente, Exactamente. No y puedo a ti estar más de acuerdo contigo. se te corresponde con el famoso aforismo de Orwell, el que controla, el que controla el presente, controla el pasado, o algo por ahí es, y quien controla el pasado controlará el futuro. Ujú. Exactamente. Y eso, y por ejemplo, yo aquí voy a citar a don Enrique Subercasó, que tiene bastante participación en canales del mundo del YouTube Sí, chileno, Enrique ha estado porque aquí un par de veces. Un saludo, Enrique, si nos ve por ahí, si nos escucha. por qué la Agenda 2030 no ha penetrado? Él en estos momentos él vive en Tailandia. ¿Por qué la agenda no ha penetrado en el mundo oriental? China lo vamos a dejar como un caso aparte. Sí, Pero, por ejemplo, ¿por qué Japón? ¿Por qué Tailandia? Indonesia. Indonesia, que conozco su historia más o menos detalladamente, y Indonesia es un país tremendamente celoso de su independencia.
¿por qué no ha ingresado la Agenda 2030 con sus objetivos de constructivistas ahí? Y ha sido justamente porque son países bastante envejecidos, pero también son países donde la vejez es venerada hasta el Exactamente, día de hoy. exactamente. Lo- Corea también. Ese es un punto clave porque están reemplazando, bueno, si ustedes se fijan, todo esto tiene que ver, porque está todo enlazado. Podemos ir enlazando las cosas Exactamente. y dándonos cuenta de cómo se está manejando esto y que esto es una estrategia a gran escala. No, aquí nada es por casualidad para las personas que ven escuchan el programa por primera vez, sino que es por causalidad. Aquí todo hay una causa detrás de todo esto. Y, y como bien dices tú, las sociedades que veneran a los ancianos, yo esto lo he dicho muchas veces, tienen muy pocas posibilidades de que este tipo de cosas penetren. Y vemos eso en toda escala. Incluso han intervenido, que han hecho un gran daño, y tampoco nadie habla de esto, pero han hecho un gran daño a muchas tribus, a muchos pueblos nativos, porque han llevado esta misma ideología. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han acabado con los cacicados, como nos contaba un amigo de Isla de Pascua. Lo vemos también en los araucanos, lo mismo, los mapuches, que los únicos voceros que tú ves de todo esto es pura gente joven, igual que la gente que está aquí trabajando en estas revoluciones. Pero si tú le preguntas a los ancianos Exactamente. mapuches, ellos no quieren esto, porque Exactamente. no va con su manera de solucionar los conflictos el día de hoy, sino que son los jóvenes. Y Exactamente. esos mismos jóvenes están acabando con su propia cultura, pero se llenan la boca con que la van a defender y mil cosas más, pero no se dan cuenta el daño tremendo que le están haciendo, porque en el fondo están trayendo todo lo que es Winca, como dicen los mismos mapuches. Están ensuciando la cultura con esa cosa Winca en vez de protegerla y trabajar a lo mejor el turismo ancestral, hacer muchas otras cosas donde no han sido efectivos. Entonces vemos finalmente todos Es estos grupos exactamente. desplazados. Qué bueno que tocas Vemos todos estos grupos desplazados que algunos han definido como el lumpen proletariat y que finalmente terminan utilizando para este tipo de revolución, y nosotros lo dijimos desde un principio. Están los videos por ahí, los van a terminar traicionando. Miren dónde está la gente de la primera línea ahora que ya no les sirven y ahora tuvieron que desmarcar de toda esta violencia porque para exactamente. fines políticos y en plena elección a nadie le sirven. Entonces tienen a Exactamente. todos los cabros tirados ahí después de que ya les sirvieron, y a lo mejor tendrán miedo de que hablen también, ¿cierto? Que puedan decir, oye, no, si esto funcionaba así, a nosotros nos pagaban de tal manera, todo lo que se sabía y que se discutió abiertamente, habían pruebas de eso, habían videos, habían testimonios, etcétera. La misma gente estaba contando cómo les pagaban, cómo todas las protestas estaban eh, armadas, los núcleos al menos, los núcleos. Evidentemente ahí se va Exactamente, sumando Carlos. gente que no sabe lo que está pasando. Mucho se vio de acá, por ejemplo, mucho se vio eso, por ejemplo, en Viña del Mar, mucho se vio de eso que prácticamente era un secreto a voz acá en la ciudad. Por ejemplo, yo me acuerdo que tú hiciste una transmisión de emergencia cuando fueron las protestas para el Festival de Viña del año 2020, que fue Lo un festival recuerdo. bastante extraño porque además, claro, fue el último que se celebró antes que comenzara la, entre comillas, pandemia, y nuevamente la nueva alcalde decidió por segundo año consecutivo no hacerlo. Todavía en la ciudad eso fue una suerte de trauma colectivo. Y esas protestas fueron organizadas por ciertos personajes que repartieron generosas cantidades de dinero en las ciudades, en las calles, perdón. Esa protesta que tuviste ese día fue un día domingo, si no me equivoco, no fue natural. Eso fue claramente fue organizado y esa información acá en Viña se sabe. Y para qué decirte lo que ocurrió en octubre. Pero oye, Carlos, había un punto que trataste sobre el tema del turismo ancestral que lo quería conectar acá con Valparaíso. Aquí en Valparaíso, hasta antes que comenzara todo este problema de los encierros y una serie de cosas más, Valparaíso tenía un público fiel, especialmente de turistas europeos, de lo que se denomina el turismo de interés especial. Ujú. Por ejemplo, el Museo Marítimo Nacional, el antiguo Museo Naval y Marítimo del Cerro Artillería, es uno de los mejores a nivel mundial.
aunque tú no lo creas, Ese es tiene uno de una los mejores colección museos, si no es el mejor museo que hay en Chile, por lo demás. Es exactamente, extraordinario porque el museo. la Armada ha hecho una labor de curaduría muy importante y además ha recabado de tanto de colecciones públicas como privadas piezas muy valiosas que están ahí. Y muchos turistas, especialmente de Europa, vienen a conocer no solamente el museo, sino en general la tradición marítima, náutica que hay en Valparaíso. Y ese es un punto que acá en la ciudad se le saca muy poco provecho y que el alcalde, dicho sea de paso, no está interesado en explotar. Que perfectamente acá se puede Valparaíso perfectamente se puede hacer un gran nicho de negocio en torno al turismo de interés especial vinculado al tema marítimo, pero nuevamente por razones políticas, porque como ese tema se asocia a la Armada, no se está incentivando y en lugar de eso, Exactamente. justamente, entre otras cosas, se explota el famoso nicho de la memoria y de los derechos humanos, que tú lo conectas con lo que yo te había comentado de estas agrupaciones que están exigiendo la entrega de inmuebles a la Armada y que la Armada ya ha dicho en varias ocasiones que no lo va a hacer. Muy interesante este tema, Pablo. Y quiero dejarte invitado probablemente para otro programa, si así lo deseas. Y agradecerte por estar hoy día acá, nos contactamos ahí por el grupo de Telegram. Suscríbanse al grupo de Telegram de Contracultura, está muy interesante. Hay información que no van a encontrar en ninguna otra parte. Eh, Somos pocos, pero la cantidad no hace calidad. Así que está muy interesante para que vean el lado B de algunas noticias. Búsquennos en Telegram como Contracultura TV. Se llama el grupo. Hay dos grupos, así que se pueden suscribir a cualquiera de los dos. Yo no sé si quieres dejarle algún mensaje a la gente, Pablo, en medio de estos tiempos tan complejos que está viviendo el país, donde la gente está eh, con bastante temor de lo que pueda pasar en el futuro. Hemos visto que el chileno actualmente está reaccionando prácticamente nada más que por temor, así que a lo mejor no es tan malo de que tengan miedo de lo que depara el futuro y reaccionen a tiempo, porque estamos a punto de caer en las garras del comunismo, y del comunismo no se sale en 2 años ni en 3 años, señora. Puede tomar décadas Exactamente, no sé. y una cantidad de vidas humanas, porque si ya están haciendo lo que están haciendo en las calles, imagínense lo que van a hacer cuando tengan el poder. ¿O no han pensado en eso? ¿O creen que eso es muy espontáneo, muy natural? Pablo. Eh, el llamado está a autoeducarse, a informarse, a actuar. Desgraciadamente, yo el otro día conversaba con una amiga de la capital, el tiempo de las advertencias ya pasó y ahora tenemos que pasar a la acción. Y no es necesario montar acciones espectaculares, incluso pienso una cosa, tú mismo, Carlos, comentabas que, por ejemplo, Canadá, uno de los primeros lugares donde restringió la afluencia de público fue a los bares. ¿Pero por qué? Porque las grandes revoluciones de la historia, como la Revolución Americana de 1776, comenzó con las charlas políticas que se celebraban en los bares. Yo mismo acá en Viña del Mar, porque yo, entre paréntesis, por un tema de decisión personal, he optado por privilegiar el comercio local, no acudir a lo que se llaman las grandes superficies, Exacto. grandes. Y tú cuando comienzas a conversar con los dependientes, van saliendo cosas y aunque tú no lo creas, mucha más gente de la que uno cree tiene una idea, una noción positiva de lo que está pasando tienes, pero por miedo no le exterioriza. El tema es justamente que usted mismo ya es una parte de la masa crítica, usted que nos oye. Con que usted vaya incluso al mismo Telegram. Yo, sin querer, en Telegram me he encontrado con mucha gente. Uno puede decir lo que quiera sobre esta plataforma, se sabe que pertenece a cierto magnate que es cercano a cierto gobierno y todo el tema, pero aún así es un lugar donde todavía existe la libertad de expresión. De hecho, en este mismo canal Contracultura, mucha información que este canal ha tenido 2 strikes en el último tiempo, mucha información que no se puede, usted no va a encontrar en YouTube, está ahí. Y justamente ahí puede encontrar más gente que está preocupada por el destino del país, por el destino de sus hijos. Piense lo siguiente, especialmente los deconstruidos, cuando usted le hablan de patria. Incluso algunos liberales dicen que la patria existe solamente en tu imaginación. Tu hijo ya es la patria, ¿me entiendes? Porque tu hijo es tu prolongación hacia el futuro y hacia la eternidad. Y eso ya es la patria. No es necesario ir al centro
registro cívico para ver el suelo patrio. Tu suelo patrio es lo que tú tienes en la tierra de tu jardín, ¿me entiendes? Y más temprano que tarde posiblemente, no va a ser tuyo. Acuérdate el lemita ese de no tendrás nada, pero serás feliz. Ujú. Feliz, pero a costo. Ese es el asunto. El tiempo es pasar a la acción con usted ya con que le converse a otra persona y trate de sacarla de su disonancia cognitiva, ya está haciendo algo. Obviamente también yo recomiendo tomar ciertas precauciones. Siempre es bueno tener pequeñas reservas en la casa de ciertos suministros, medicamentos, que los pacientes crónicos traten de asegurarse su medicación por algunos meses, cosas así. Pero también la labor de educación aquí es muy importante, el boca a boca, comunicar, informar y de una vez por todas abandonar los grandes medios, apagar la televisión que alguna vez todos, más o menos probablemente yo y Carlos somos contemporáneos en edad y tenemos muy buenos recuerdos quizá de lo que era la televisión del pasado, pero esa televisión ya no existe. Ahora, en los últimos 5 o 6 años, la televisión en Chile ha sido el veneno más terrible que ha tenido nuestra sociedad junto con la droga. Exactamente. Bueno, tremendo mensaje. ¿Cómo te puede encontrar la gente, Pablo? Porque tú estás volcando algunos de tus conocimientos en un canal que creaste hace muy poco, así que invito a la gente a que vaya y se suscriba. Se llama Viñamarino Libre. Eh, Así Así que es. vayan y suscríbanse a Viñamarino Libre porque tiene alguna información, recopila algunas cosas que son muy interesantes para que estén más enterados de lo que pasa también en la ciudad de Viña, en la quinta región. Exactamente, Carlos. Ustedes me pueden encontrar ahí. Yo también formo parte del grupo de Telegram del canal de Contracultura. Me pueden encontrar, como bien dice mi amigo Carlos, aquí en YouTube. Naturalmente hay cierta información que no se puede. De hecho, mi mismo canal hace 2 semanas atrás salió de una sanción nada menos, y este es un comentario que voy a hacer para que usted sirva de experiencia. Fue un video que subí hace 14 meses atrás y fue de una canción, de un tema musical que se llama Lejos de la Oscuridad, del cantautor exiliado venezolano Juan Medici. Imagínense, por eso me sancionaron el canal, Ujú. por una canción de protesta que narra el sufrimiento de un pueblo. Imagínense, por eso me censuraron. Bueno, siempre lo hemos Si eso dicho, no es locura, es que un buen ejemplo, nos vamos con esto. Todavía está el señor Diosdado Cabello en YouTube, ¿cierto? Creo que se llama, ¿cómo se llama? Con el mazo dando el programa, una cosa así, ¿o con el no? mazo dando. O sea, no puede estar, Horrible el no puede estar programa, con Donald el mazo Trump, dando. no puede estar presidentes de la República, el señor Bolsonaro también lo andan persiguiendo, doctores, etcétera, pero el señor Diosdado Cabello no tiene ningún problema en seguir transmitiendo. Yo no sé si tendrá algún strike el canal de él, ¿ah? Bueno, este están a punto Es de un eliminarlo. delincuente. Bueno, lógico. Este están a punto de eliminarlo y ya tiene 2 strikes, así que cualquiera de estos podría ser uno de los últimos programas aquí en Contracultura. Y si es así, bueno, será lo que Dios quiera nomás. Quiero agradecerte, Pablo, y a ustedes, a toda la audiencia, invitarlos, si están aquí por primera vez, a que se suscriban al canal aquí en Contracultura, que compartan esta información, que es muy relevante, importante. Y si nos quieres apoyar, porque esta información se hace con el aporte de todos nuestros suscriptores, bueno, puedes encontrar los enlaces como siempre abajo en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.